e Industria de Servicio de Telecomunicaciones en México, los autores presentes, Sergio Ordóñez y Rafael Buchaín. Y tenemos a dos comentaristas. En primer lugar, Vilma Arellano Toledo, y en segundo lugar, Ernesto Piedras. Ambos van a comentar y les tocaría a ellos participar primeramente, y después la participación de los autores del libro. Y en tercer lugar, daríamos oportunidad a algunas preguntas, algunos comentarios por parte de ustedes. Por lo pronto, le doy la palabra a Vilma Arellano Toledo, quien es doctora en Derecho con especialidad en Derecho de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento por la Universidad Complutense de Madrid, y es maestra de Comunicación y de Tecnologías de la Información y del Conocimiento por parte de la UNAM. Cedo la palabra a Vilma. A ver si funciona ¿sí? ¿Se escucha bien? Muchas gracias, buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Económicas y a los organizadores de esta presentación por esta invitación para participar como comentarista en esta mesa. También de antemano una felicitación a los autores por esta obra, que indudablemente será una contribución doctrinal importante en materia de telecomunicaciones desde la perspectiva económica, que nos hace bastante falta tener mucha doctrina al respecto, al versar sobre la aportación que tiene este sector en el conjunto de las actividades productivas y proponer un nuevo concepto de entendimiento de la problemática que genera. Evidentemente, y coincido con los autores, las telecomunicaciones en México están ante enormes retos regulatorios debido a 4 factores importantes. Distingo bastantes más, pero 4 que me parece que habría que destacar. 1, la convergencia tecnológica. 2, el atraso de los ordenamientos del sector, que a su vez conlleva una situación de litigiosidad y aparición de intereses que impiden el avance hacia una legislación moderna y eficiente. 3, el entorno mundial de competencia y liberalización. Y 4, el rápido avance de las tecnologías de la información y la comunicación, esta evolución tan rápida que tienen las TIC. Sin embargo, parte de esta situación se debe a una serie de factores económicos que se deben estudiar prudentemente y que con libros como este podemos comprender con mayor facilidad. En esta obra, los investigadores Sergio Ordóñez y Rafael Buchaín exponen la importancia y el papel que juegan las telecomunicaciones en el contexto internacional y en el de la economía nacional, argumentando en torno al concepto de capitalismo del conocimiento, una nueva faceta de desarrollo industrial y económico. En todas sus fases, el capitalismo se ha fundamentado en diversos elementos que le aportan contenido. En esta fase, el principal insumo, por decirlo de algún modo, es el conocimiento. Y el conocimiento se nutre de información misma que es transmitida desde las redes e infraestructuras de telecomunicaciones. Una vez que las telecomunicaciones han entrado en convergencia con los sectores informático y audiovisual, las posibilidades de esa transmisión de información y de la consecuente aportación al conocimiento son prácticamente infinitas. Si tenemos en consideración que las telecomunicaciones tienen una relación estrecha con todos los sectores productivos, en una especie de círculo virtuoso en donde este sector, con la información como elemento de valor, potencia y hace crecer a los demás sectores, y cuando estos crecen, a su vez pueden invertir en mejores infraestructuras, servicios y redes de telecomunicaciones, haciendo a su vez crecer a estas. El centro del asunto, el concepto del capitalismo del conocimiento, así se dota de mayor claridad. El conocimiento aparece como la principal fuerza productiva entonces y como un potente generador de crecimiento económico y de valor. Como expliqué en el prólogo del libro que estamos comentando, el conocimiento se ha convertido en uno de los principales valores de la era moderna, ámbito en el que dota de contenido esencial e ideal al concepto de sociedad de la información. En esa configuración conceptual, las telecomunicaciones se erigen como un eje cardinal al ser soporte y red por donde circula este bien que se ha dimensionado incluso como poder, la información. La información, digo ahí, es como la sangre que corre por las venas de las telecomunicaciones, y este sector es uno de los más dinámicos de la economía nacional. Los autores hacen el análisis del mismo y sostienen que en lo que toca al desarrollo de la industria de servicios de telecomunicaciones en el país, se trata de una de las actividades más dinámicas del conjunto de la economía en el periodo del 1990 a 2010.
Es decir, en las 2 últimas décadas el dinamismo del sector telecomunicaciones es de sobra demostrable. Sin embargo, esa situación parece haber llevado a un estancamiento en otros aspectos, como lo explicaremos más adelante. Los autores en este trabajo y con el fundamento antes referido nos ofrecen un planteamiento teórico y empírico para entender y analizar ese capitalismo del conocimiento que ellos definen como sigue. Cito: se ha encontrado una creciente incorporación del conocimiento en la producción social, a partir de lo cual se generó una nueva dinámica económica con características propias que la diferencian de estudios precedentes, por lo que se ha propuesto la denominación de capitalismo del conocimiento para esta nueva fase de desarrollo. Es por ello, insisto, que el tema es absolutamente pertinente y de actualidad, mucho más en el coyuntural debate mexicano al respecto. Al tratar de la retroalimentación de la industria de servicios de telecomunicaciones y los demás sectores productivos y analizando las articulaciones entre la economía en su conjunto y dicho sector, a través del estudio de sus encadenamientos productivos, se comprende mejor el papel que las telecomunicaciones tienen en esa fase capitalista. En el libro se aclara el proceso y evolución hacia el capitalismo del conocimiento, el estado que guarda la industria de servicios de telecomunicaciones en México y se hace un estudio comparativo. Es una cosa que celebro, ya que considero que los estudios comparatistas nos arrojan mucha luz en diversos asuntos. Por lo menos yo así lo he comprobado en mi materia con el derecho comparado. Tras ese estudio se especifica el lugar en donde se ubican las telecomunicaciones mexicanas en el contexto internacional, toda vez que el país participa de los procesos globales de conocimiento. Así, en la obra se entiende con claridad por qué son precisamente los servicios, y en concreto los relacionados con el conocimiento, los que se ubican en el punto medular de la definición y conformación de esa nueva fase y modelo de crecimiento. En esa génesis, lo intangible adquiere un valor esencial. Estábamos acostumbrados a entender el valor y la propiedad con lo tangible, con aquello físico. Ahora estamos hablando del valor de lo intangible. Uno de los objetivos claros de la obra es contribuir al debate nacional sobre la industria de servicios de telecomunicaciones, ya que los autores consideran que éste se ha centrado solo en 3 ejes, que son interconexión de redes, convergencia de servicios y regulación, que es el tema del que comencé hablando, y que hay que aportar, consideran ellos, más elementos a esa discusión. Se derivan varias lecciones de este trabajo y una de ellas se refiere a la visión con la que se están desarrollando las telecomunicaciones en este país y los caminos que se deberían seguir para evitar el retraso con respecto a otras naciones. En países asiáticos, según explican los investigadores en su obra, se ha considerado el acceso universal a Internet de banda ancha dentro de las políticas públicas como una meta prioritaria y estratégica. De acuerdo con ellos, esto significa el reconocimiento del papel central de las telecomunicaciones en el desarrollo de las naciones. La duda que podríamos plantearnos es si las autoridades correspondientes en México tienen claro también ese papel. Una de las aportaciones principales del libro es la explicación sobre el vínculo que existe entre el sector científico-educativo, y esta parte me interesa especialmente, y el conjunto de la producción social, en donde, apoyados en la evolución de las TIC, se produce el conocimiento, fuerza impulsora central de esa nueva fase. Llegamos aquí a un punto esencial en el debate, y es el que tiene que ver en cómo se ha desarrollado la industria de telecomunicaciones en México, con una relación muy breve con la innovación y la escasa inversión que se hace en este país en materia de ciencia y tecnología orientada a estos fines. Es ese círculo que conocemos como I+D+I, investigación más desarrollo más innovación, que en el caso mexicano aún tiene mucho camino por recorrer. Los autores consideran en este punto que el sector electrónico-informático es el núcleo articulador y dinamizador de la producción, el crecimiento y el comercio mundiales. La industria de servicios de telecomunicaciones constituye un segmento esencial de sus actividades o servicios, es decir, ubica a la industria de telecomunicaciones dentro del sector electrónico-informático. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en donde este sector electrónico-informático no depende del desarrollo tecnológico y de la I+D exterior, en México la industria de telecomunicaciones tiene un desarrollo medio-bajo, tanto en este rubro, el del desarrollo tecnológico, como en la tasa de penetración, cobertura y de capacidad de sus redes. Esta situación se acompaña, y en ello han insistido muchas veces instancias internacionales como la OCDE y la OMC,
de un esquema en donde el sobreprecio de los servicios, en específico el de telefonía, tanto fija como móvil, lo cual también afecta al servicio de Internet, es evidente y conlleva a un estadio de insuficiencia de competencia a nivel mundial. Acompañado del sobreprecio de los servicios, hay por ende una sobreganancia en el ramo, dicen los autores, una centralización del capital del sector y una concentración de los mercados de este, tal y como ellos sostienen. Así, una vez descrita la situación de la industria mexicana de telecomunicaciones, la conclusión es que, en esencia, la modalidad de desarrollo de la industria rentista monopólica y concentrada especialmente en la producción y diferenciada en los servicios proporcionados es contraria a los requerimientos del desarrollo del capitalismo del conocimiento. Es decir, estamos en esa fase, pero nuestra industria no responde, no tiene las características para desarrollarse convenientemente en ella. Con esto, el estado actual de la industria es un obstáculo que detiene el progreso industrial en general e impide que cerremos un poco más la brecha del desarrollo sectorial con respecto a otros países. Y no solo ya respecto a economías más avanzadas o similares a la nuestra, sino incluso a otras menos desarrolladas. Y esto, evidentemente, ante la urgencia de avanzar hacia una sociedad de la información y el conocimiento, como estamos deseando en México, es realmente preocupante. En el libro, sin embargo, además de este diagnóstico, se ofrecen soluciones, y la principal es que la industria de servicios de telecomunicaciones transite de estar centrada alrededor de la telefonía para articularse en torno a otros servicios de Internet y la sociedad de la información, y sobre la base de un modelo abierto y de compartir infraestructura. En el caso específico de México, una de las alternativas es que el Estado aproveche las redes con que ya cuenta, dicen ellos, en particular las de la Comisión Federal de Electricidad, para concesionarlas a empresas que las gestionen y mantengan. De acuerdo con los autores, el Estado mexicano debe actuar abriendo la infraestructura básica al acceso de los competidores para concurrir realmente en dicho panorama internacional. Y mencionan un elemento sumamente importante que se resume en transitar a una industria de servicios de telecomunicaciones en donde la base sea la innovación de los servicios y se fundamente sobre un modelo que tenga a su vez como base el desarrollo de una propiedad intelectual inherente nuestra, la diferenciación productiva y la innovación basada en la capacidad de emprendimiento como formas principales de obtención de rentas internacionales. Y sí, ya lo hemos dicho en otros foros, la sociedad de la información y el conocimiento tiene como pilar fundamental a la innovación. Esta misma genera también conocimiento y potencia aún más el valor de la información. Así que tenemos que innovar y traducir esa innovación en tecnología, en desarrollo, en patentes, en crecimiento. Finalmente, es conveniente mencionar que en este libro se percibe una claridad en los objetivos. Se plantean adecuadamente las hipótesis y se emplea una metodología funcional que coadyuva al cumplimiento de los objetivos antedichos. Es de agradecer que Ordóñez y Buchaín sean precisos en su exposición, lo que da lugar al entendimiento de la temática sin desviarse o intrincarse en el análisis. Así, una sincera felicitación a los autores por esta obra. Esperamos que nos sigan ofreciendo algunos trabajos más sobre estos y otros asuntos pendientes de abordar en México. Y claro, una felicitación también a Mónica Correa, cuyo crédito está muy claro en el texto, y al Instituto de Investigaciones Económicas por la publicación de este importante trabajo. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, enseguida le doy la palabra a Ernesto Piedras. Él es economista del ITAM y de la London School of Economics. Ha sido profesor del CIDE, del ITAM y actualmente de la UNAM. Es analista de telecomunicaciones. Le doy la palabra para sus comentarios. Por favor, Ernesto. Muchas gracias, José Jesús. Podría decir que ya no tengo más que comentar. Si tomo lo de Vilma y lo digo en términos económicos, ya me quedo con ello. Pero voy a hacer un esfuerzo, porque coincido mucho en lo que ella ha comentado. Empiezo felicitando a Sergio y a Rafael, pero es costumbre cuando se presenta un libro ir a hablar bien del material y deslizar una pequeña recomendación. Yo voy a tratar de ser también muy claro, como lo ha sido Vilma, del por qué amerita hablar bien
procesar mucho este material y gritarlo mucho, porque entre las cosas que yo traía apuntadas y suscribo, que también lo dijo Vilma, es un trabajo por una parte complejo, conceptualmente muy elaborado, innovador, no cae en recursos comunes, en clichés. Esta propuesta de adoptar el enfoque como un insumo en esta fase del capitalismo es muy oportuna, pero a la vez es muy accesible. El libro se hace muy entendible. Confieso que en mi oficina me lo estuvieron arrebatando varias veces y se hizo una discusión muy nutrida. Para mí esto es un libro de desarrollo económico integral. No es un libro tecnológico, no es un libro de infraestructura, porque cuando nos lleva a repasar la parte internacional y agregando los elementos históricos, encontramos muchos elementos comunes a la distinción entre desarrollo y subdesarrollo. Voy tratando de ser claro. Cuando tenemos en la historia presentes los elementos que nos ponen los autores de avance tecnológico, redes de infraestructura, difusión sistémica de estos servicios. Pienso hace 2 siglos, pienso en los ferrocarriles, luego pienso en la telegrafía, pero era más una infraestructura que transportaba mercancías y pasajeros. Pero la traigo a tiempo presente y lo que veo es una infraestructura de tecnologías de la información y del conocimiento, de telecomunicaciones, que lo que transporta son transacciones financieras, es información, es conocimiento, son capacidades y que, como ellos bien dicen, el modelo capitalista contemporáneo toma como insumo de operación fundamental esas redes y esa información. De la misma forma que hace 5 décadas se planteaban modelos de crecimiento y desarrollo con base en un insumo esencial que era el crudo, el petróleo, y ahí se buscaba detonar una cadena productiva, hoy son estas redes de conocimiento. Y entonces yo rescato de esta lectura esa lección de repensar. Si hace 2 siglos caímos a esa división del atraso relativo, del subdesarrollo, de ser un país o una economía en vías de desarrollo, como lo queramos denominar, y hoy estamos teniendo presentes los mismos elementos, tenemos aquí voy a anticipar otro comentario que quiero hacer, que es, ¿y para qué nos sirve un libro de estos? ¿Para leerlo, para comentarlo en un café o para hacerlo llegar a las autoridades, al resto de la academia y accionarlo? Y si estamos de acuerdo en que hay lecciones que podemos comparar intertemporalmente, el tema es, y ya Vilma también anticipó con base en el trabajo de Rafael y de Sergio, parece que no estamos haciendo la tarea como país, como sector, como sociedad, como academia, como gobierno, como individuos, para correr más rápido que el resto del mundo, o al menos al mismo ritmo. Entonces, hay ahí un riesgo de atraso otra vez relativo, más acentuado, porque finalmente con lo que quedamos hace 2 siglos fue con un discurso de brechas. Brecha de desarrollo, brecha de infraestructura, brecha de apropiación del conocimiento, de la cultura, etcétera, y con todo redondeo brecha del desarrollo. Entonces, me importaba mucho también comentar para quién es este libro y para qué es este libro. Es un libro académico, es un libro formal, es un libro que se lee muy agradable, pero sobre todo muy accesible. No es un libro de élite. Sí les voy a decir una cosa, es un libro muy vigente, muy oportuno y con todo entonces urgente. Comentábamos Sergio y yo, ¿y qué más se puede hacer con esto? ¿Qué formatos? Hoy el formato nos ocupa mucho cuando hablamos de contenidos y decíamos, es un libro que se puede desmembrar en artículos, que se debe llevar a cursos, que se debe llevar a aulas, pero que se debe llevar en mucho a la política pública, porque no tener conciencia de esto, no llevarlo a las esferas legislativas, gubernamentales, creo que nos sigue dejando en ese riesgo que mencionaba hace unos minutos.
Luego viene esta parte de revisión internacional que hacen ellos sobre cómo se está dando el tratamiento en el mundo. Y aquí hay desde la esfera legal y desde la esfera económica y desde la histórica diferentes tratamientos. De repente ha sido el conocimiento como bien de propiedad privada o pública. Está el tema de patentes y derechos de autor. Hay muchos estudios sobre esa ruta. Recientemente, este año, a mí me tocó participar en uno en el que ya se aproximaba el trabajo a ver este tema del conocimiento y la información, claro, que fluye por redes, como un insumo productivo, como un potenciador de capacidades sociales nacionales. Pero la parte que a mí me llama mucho la atención de la experiencia internacional es esos estudios sobre todo se han hecho a nivel internacional. ¿Quién escribe la historia? Hay por ahí un cliché de que la historia la escriben los ganadores. Y yo combato mucho, como parte de historiador económico que soy, combato mucho ese cliché porque siempre digo, no, la historia la escribimos los historiadores. Y a los historiadores alguien nos paga y respondemos a incentivos. Y cuando este tratamiento de ese insumo esencial solo es trabajado por algunos países, por algunas instituciones, toma solo una ruta. Y aquí el tema importante es reconocer ese insumo productivo, pero preguntarnos, México, ¿cómo se inserta en este concierto de países y de capacidades? Es común, a mí me toca mucho de repente con estos temas encontrar posturas que digan, no, es que esa argumentación del insumo para el desarrollo es una argumentación de potencias mundiales, de países desarrollados, de economías dominantes. Pero a los economistas, ustedes saben, nos gusta ir a los extremos ridículos. Y aquí me asumo como economista y yo digo, entonces, ¿qué haríamos? Si yo leo el libro de Sergio y Rafael y reconozco ese insumo potenciador, pero creo que hay un discurso que no empata con mis necesidades, ¿qué debo hacer? ¿Negarlo plenamente o como hacen ellos? Reclamar más investigación en esta ruta. Plantear qué sí debemos hacer. Y yo creo que esa es la ruta que este tipo de materiales debe hacer. Y ellos toman, ya también lo comentó anticipadamente Vilma, ellos toman una ruta ya muy práctica. Esta yo la había fraseado en mis comentarios en términos de déficit de infraestructura, brecha de infraestructura. Esa brecha de infraestructura para nadie es un secreto que se materializa en la falta de capital físico productivo de redes que padecemos en México. Nos falta mucho para poder cumplir más bien con la cobertura, calidad y precio de estos servicios. ¿De qué sirve tenerlos técnicamente si no son accesibles en precios? ¿De qué sirven si no hay contenidos? ¿De qué sirven si alguna disposición incluso regulatoria me impide apropiarme de ellos? Entonces, es importante continuar el proceso de inversión para contar con este recurso. Son las carreteras, son las vías férreas, son las redes de fluido eléctrico, son los ductos de petróleo y gas de otras épocas, pero aquí con efectos más sistémicos porque a todos nos han cambiado la vida uno a uno. Carecemos como país de esa infraestructura, pero luego ellos denuncian este punto de la CFE. Otro déficit de infraestructura que padecemos es aquella que sí tenemos, pero no la usamos por alguna disposición legal. Para fines prácticos es como si no la tuviéramos. ¿Por qué si tenemos fibra óptica que cubre 22,000 kilómetros a nivel nacional, lo que es más, con un trazo sumamente social? Debemos recordar, las redes de telecomunicaciones, las redes telefónicas, etcétera, han seguido, como la mayoría de las demás infraestructuras desplegadas en México y en el mundo, una ruta eminentemente comercial. Recuerden el ferrocarril. Salía de la Ciudad de México, pasaba por los principales puntos mineros, los principales puntos comerciales y se unía con el comercio mundial. Un punto en el Golfo, 2 en la frontera con Estados Unidos. Esa era la red troncal de ferrocarriles. La de telecomunicaciones en su red troncal sigue el mismo trazo. Van a donde hay negocio. A diferencia de esa red eléctrica.
La red eléctrica, como es un mandato constitucional de provisión de servicio a todos los ciudadanos, tiene el mandato de un trazo que la lleve a todos lados. Y ahí está. El impacto sistémico, social, de desarrollo derivado de sí utilizar esa red que está ahí en abundancia. Le pongo números al tema. La CFE tiene en promedio para todo el país, para cada punto del país que toca, 36 hilos, 36 pares de hilos de fibra óptica. No usa más de 4, 6 en el mayor de los casos al momento. No va a usar más de 10 en los próximos 10 años. Y es un recurso público que se ha destinado a su despliegue. ¿Por qué no aprovecharlo? Ahí está, y además tenemos ese déficit de cobertura, calidad y precio. Ahí hay recomendaciones muy puntuales. Ha habido experimentos con esas redes exitosos y fallidos en el resto del mundo, pero lo que menos querríamos ver de México es no emprender las pruebas y no utilizarlos. Insisto mucho, es un material que yo veo susceptible de manera muy fácil de convertirse en acciones de política pública. Insumo esencial, le llaman ellos, después hablan de ventajas competitivas, capitalismo del conocimiento, pero yo creo que este es, además de un insumo esencial, un insumo con marcadas externalidades positivas. Si recordamos el insumo esencial del petróleo, del crudo, tiene fuertes efectos de contaminación ambiental, de contaminación social. Los puntos de extracción del crudo son comunidades que han padecido alta inflación, prostitución, depredación social en diferentes formas. Y aquí tenemos ante nosotros un insumo esencial con efectos, y aquí entraríamos un poco más a los temas de los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, efectos sumamente positivos, difíciles de administrar. Es un sector que está evolucionando tecnológicamente muy rápido, que viene de una tradición de ser monopolio gubernamental o público y que padece todavía elevado grado de concentración. El Estado mexicano y la sociedad se han pronunciado por modelos de competencia. Ejecutémoslos, si esa es la decisión. Pero lo peor que nos ha podido pasar es quedarnos en un limbo, en autodefinirnos como un mercado en competencia que no instrumenta la regulación para tener esa competencia efectiva. El otro punto que me parece muy importante es finalmente preguntarnos qué es lo que vale, los fierros o lo que por ahí viaja. Siempre en los temas de infraestructura, desplegar las redes tiene un costo, y un costo muy elevado. Recuerden que es la infraestructura. Infraestructura es el capital que subyace en la operación social y económica. Es un bien de capital de largo periodo de construcción. Una carretera, una red de comunicaciones, una red eléctrica, etcétera, toma años desde su diseño, planeación financiera, ejecución y puesta en marcha. Son carísimas. No es extraño ni perversión de nadie que históricamente hayan operado como monopolios. Los incentivos y las capacidades son muy limitadas. No cualquiera puede emprender una de estas redes. Pero una vez que la tenemos operando, por favor pregúntense, los invito a que se pregunten, ¿qué es lo que vale de una infraestructura? Ahora pongo un ejemplo, la carretera. ¿Qué vale de una carretera? ¿Vale la erogación en mano de obra y materiales por construirla? ¿Vale el peaje que se recauda cada vez que pasa por ahí un vehículo? ¿O vale la detonación de capacidades sociales de transportar mercancías y pasajeros y hasta información por ahí? Definitivamente es esto último. Siempre es una fracción ínfima lo que cuesta construir y operar, por ejemplo, una carretera o una autopista respecto a los efectos sistémicos que tiene. Válgase, la experiencia de hace 2 siglos es por no haber podido tender esos vasos comunicantes, esas venas en México oportunamente, tuvimos y caímos en esos escalafones internacionales. Regreso a la pregunta, ¿qué es lo que vale? ¿Valen las redes o lo que por ahí viaja? Me quedo con lo segundo otra vez. Valen los contenidos.
vale la capacidad de hacer negocio, la capacidad de habernos invitado todos nosotros para estar aquí por estas vías de las telecomunicaciones. Y entonces recuerdo otros temas de contenidos para el caso mexicano, que es si aceptamos la propuesta de los autores de darle un tratamiento, como el mundo se lo está dando, de insumo productivo a este conocimiento y esta información, y reparamos cómo se posiciona México a nivel mundial, no va a ser difícil argumentar y convencernos de que somos una potencia mundial en esa generación de contenidos. Lo estoy diciendo desde el espacio de la UNAM. No hace falta argumentar mucho más. Si lo vemos por contenidos susceptibles de ser protegidos por el derecho de autor, contenidos culturales, somos una potencia mundial. ¿Y por qué no hemos racionalizado la necesidad y la urgencia de contar con esos vasos comunicantes, con esas redes? O no todos, no estoy tomando un enfoque binario de unos y ceros, no es que nadie en México lo haya hecho, pero varios de los que estamos en la mesa y en la audiencia, el resto de la audiencia, hemos comentado, ¿por qué no hay un convencimiento, por ejemplo, de gobierno, por ejemplo, de Estado? ¿Por qué se sigue viendo este tema como un tema suntuario? Yo creo que desde el título va a haber gente que piense, eso es para los que usan iPads, yo no soy tanto de eso. Esto es para los que chatean. Perdónenme, pero chatear es productivo, es informativo, es ilustrativo y también se vale divertirse, ¿sí? Y si chateas, descargas, eres ciudadano de las redes sociales, mandas correos electrónicos, accedes a la red, para todas esas actividades y las que se te ocurran, se vale. Lo que a mí me preocupa es la esencia del lado oscuro de este libro, que es ¿por qué no todos estamos ahí? ¿Por qué como país seguimos empujando esa brecha para estar separados? Mucha gente en el país no está ahí. 20% de la población no tiene un celular. 65% de la población no usa regularmente Internet. 80% de la población no tiene, 50% de la población no tiene en su casa un teléfono fijo. Hay unos con más vigencia tecnológica que otros, pero esos nos me parece que son la esencia de esta preocupación. Yo me quedo con un poquito de apropiación personal, ya lo he comentado con Sergio y con una invitación a los autores de cómo convertirlo en un recurso que se pueda monitorear, que se pueda proponer, que haga la tarea a otros mexicanos. ¿Cuáles? Legisladores, servidores públicos. También comentábamos previamente, es muy común denunciar y decir es que los legisladores no entienden y los gobernantes no entienden. Eso es muy cierto, y saben que frecuentemente no entienden. Pero me preocupa mucho más, José de Jesús, cuando me parece que ellos son reflejo de lo que socialmente somos todos los demás, que desatendemos, no damos la importancia o no entendemos estos temas. El libro es accesible, el libro es de una lectura muy atractiva, muy agradable. Yo creo que amerita que sea uno de una serie, amerita que sea un eje de materiales de discusión y más allá de una mesa de presentación de un libro, de una apropiación generalizada, porque empecé diciendo es oportuno, pero también dije por ahí urge contar con estos materiales. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Ernesto. Enseguida la participación de los autores del libro. En primer lugar, Rafael Buchaín, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, los comentarios. Pues cuando llega el momento de presentar el libro, son muchas cosas muchos temas los que quiere uno abordar, pero fundamentalmente muchos sentimientos los que entraña la construcción de un libro. Entonces voy a hacer referencia a una serie de elementos, los invito a leerlo. Creo que los comentarios han sido muy muy apropiados, digamos, para revisar el contenido, los temas que abordamos. Es un libro, digamos, que
cuya construcción no fue sencilla, y voy a detallar algunas cosas. Bueno, primera cuestión, bueno, los agradecimientos al grupo de becarios que participó en la construcción de este libro, al ejército de becarios. Hay un trabajo ahí muy grande, a las autoridades que apoyaron, tanto a Jorge Basabe en su momento y a Verónica Bellarespe, que apoyaron la investigación. Y bueno, yo mencionaría en primer lugar, en este ámbito emocional, que fue un libro que gozamos al construirlo, con un ambiente cooperativo, académico y personal, y yo lo gocé mucho. Pero hay una presión ahí que he estado escuchando últimamente, que a nosotros nos pagan por gozar de nuestro trabajo, gozamos de nuestro trabajo, pero a veces se puede entender que me pagan sin hacer nada, ¿no? Porque gozo no hacer nada, ¿no? Realmente sí el trabajo que empleamos, pero afortunadamente muy ordenado. Eso nos permitió llegar a un trabajo que creemos equilibrado, que presentamos con ciertas características y que gracias a ese orden pudimos concluir. Bueno, una idea central es que el capitalismo del conocimiento habla de una nueva fase de desarrollo del capitalismo, digamos, que ha transformado ha trastocado la producción, distribución, circulación de bienes, pero un elemento muy importante es que ha transformado la forma de vida, la reproducción no solo material, sino también la forma de vida, y ahí plantearía una cosa adelante, ¿no? Entonces, la idea del libro, si se logró, qué bueno, es que fuera accesible, con un lenguaje accesible también, claro, los temas bien ordenados, de repente un poco más extensos que otros. Quisimos ponderar muy bien los capítulos y esperamos que ameno, pero yo creo que fuimos siguiendo un conjunto de objetivos que nos planteamos desde un principio, que era que no solo fuera un libro de difusión no muy especializado, claro que es especializado obviamente, pero que no se notara, digamos, esa parte, que no fuera para especialistas o dirigido a especialistas, que lo pudiera leer cualquier persona con un diccionario, si es que hay algunos temas, algunos conceptos que no se entienden, que estuviera en el ámbito académico, que se pudiera discutir, porque obviamente la idea es que contribuya desde una perspectiva teórica heterodoxa, crítica, que no es la única perspectiva mediante la cual se puede abordar este tipo de temas, pero sin caer en excesos ideológicos. Es un libro crítico, y que de alguna manera hace compatible que un cuerpo teórico es capaz, o que un conjunto de cuerpos teóricos, en este caso, digamos, la combinación de un análisis marxista con un análisis de organización industrial, permite dar una explicación, es capaz, un enfoque teórico, de dar una explicación del análisis de la realidad, sin caer en excesos ideológicos y en un debate más bien de calificativos, etcétera. No, intentamos que no fuera así, y a ver si lo logramos, ¿no? Está hecho para ustedes, ¿no? Y también uno de nuestros objetivos es que fuera un libro de difusión al sector público, porque como voy a decir más adelante, el análisis es pertinente para la revisión de sectores particulares, de actividades particulares, y la propuestas para el diseño de políticas públicas, y entrar en todo este debate de la realidad de las telecomunicaciones, de las TICs en México. Y en un momento dado, sí, digamos, aquí hay
subyace una idea de cuál debería de ser el papel del sector público, de las políticas públicas, en términos de regulación y en términos de un concepto fundamental que es estrategia, es decir, contra a la espontaneidad del mercado. Se deben de diseñar políticas públicas de largo alcance, estrategias de desarrollo, y que implica de alguna manera cambiar los cimientos sobre los cuales se plantea las políticas públicas de corto plazo, lo que llamamos el entorno neoliberal. Y en este sentido, aquí es evidente el problema de la regulación, porque si bien, digamos, los mecanismos de mercado capitalista pueden asignar los recursos de una manera, digamos, eficiente, si se puede decir, bueno, en el momento en que la competencia en que los mercados no son competitivos y que existen oligopolios y que hay procesos de centralización, de concentración y centralización, bueno, pues el Estado tiene que actuar en términos de regulación. Y este es un problema que va más allá de una estrategia de desarrollo. Yo diría que como se ha planteado correctamente por los comentaristas, un problema que lleva a la democracia, o sea, el acceso, o sea, si está trastocando también la forma de vida, ¿en qué medida el acceso, la limitación del acceso por parte de la población a los servicios de telecomunicaciones está frenando la propia vida, ¿sí?, la propia reproducción de la vida? Entonces esto es una cuestión muy fuerte, ¿no? Y aquí hay un paradigma que me encantó mucho, que estuve platicando con Sergio en algún momento dado, en esta idea del software libre, ¿sí?, que al final de cuentas se hizo como una especie de milagro, ¿sí? Es decir, la misma economía del conocimiento, la misma evolución de la tecnología, aplicada, digamos, a las telecomunicaciones y a la informática, pues dieron un salto cualitativo en la forma de pensar la tecnología, porque el software libre lo que hace es liberar, ¿sí?, la tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, pero esto no es obra de buenas personas o de damas de la caridad, ¿sí?, sino que es un fenómeno inherente al proceso de evolución del propio sistema y de la humanidad. Entonces, imaginemos si la tecnología fuera libre y hubiera sido libre durante la revolución industrial y postindustrial y lo que sea. Entonces este mundo sería completamente distinto. Entonces es un fenómeno que aparece como emergente, pero que es muy interesante y que aquí nos da una gran lección. Por otro lado, me gustaría comentar algunas cuestiones técnicas, porque, digamos, hay una especie de innovación en la forma de abordar los problemas, que es esta idea de viajar entre lo deductivo y lo inductivo, ¿no? Pero, ¿quién nos dio esta cosa? Bueno, al enfrentarnos al análisis del sector, nos encontramos con que hay una cantidad, por un lado hay una ausencia de estadísticas específicas sobre ciertos temas, pero hay una abundancia sobre otros temas. Entonces aquí tenemos, en términos de abundancia, tenemos una generación de estadísticas por parte del INEGI, lo que son los censos económicos, que tiene una riqueza impresionante para hacer estudios relacionados con la estructura de los mercados. O sea, ya no solo acudimos a la parte literaria o a las opiniones sobre el tema, sino que nos fuimos a la parte de las estadísticas. Pero es una cantidad impresionante de estadísticas, cómo procesarlas. Entonces aquí, bueno, pues tenemos información que utilizamos a nivel, lo que se llaman los tabulados, que para cada actividad existen alrededor de 300 atributos. No utilizamos todos, utilizamos los adecuados al nivel de concentración, como es número de participantes,
grado de concentración, ¿sí? Producción, personal ocupado, etcétera. Y en análisis posteriores vamos a tratar de incorporar una mayor cantidad de información. Pero utilizamos los índices de concentración que también se proporcionan, los R4, cuál es el índice de concentración de las 4 principales unidades económicas, el CR8, y eso nos permite hacer una comparación entre cuál es el nivel de competencia y el grado de concentración para ver cuál es la tipificación del nivel de monopolio o oligopolio. Pero nos fuimos trazando un plan de investigación que nos llevara a una información que está un poco oculta, es decir, al nivel de la empresa. Y bueno, después utilizamos la información que viene por estratos, es decir, la información proporcionada también de los censos nos dice en estratos de personal ocupado de 0 a 5, dice INEGI, y eso es imposible, ¿no? Tendría que ser de 1 a 5, pero cuidado, ahí en los censos dice de 0 a 5, eso 0 sería imposible, ¿no? Bueno, de 1 a 5, de 6 a tal, ¿no? Y esto nos permite ver tamaños de empresa, micro, pequeña, mediana, grande, y ahí podemos ir ubicando a las empresas, o imaginando cuáles son las empresas que están ahí. Y al final de cuentas, cruzamos información, pues estoy relatando solo una parte de lo que hicimos, cruzamos información con la que proporciona la Bolsa Mexicana de Valores, las empresas que cotizan en la bolsa, sobre todo las grandes, bueno, principalmente las grandes, las empresas de expansión, que nos dan información sobre medianas, y bueno, a través de la economía de la información, ¿sí? del Internet, pues podemos bajar las monografías de las empresas y detectar estrategias empresariales de los diferentes grupos. Y bueno, es un programa muy complejo porque aquí tenemos empresas multiproducto, multisector, entonces es difícil ir adivinando ahí. Pero, digo, esta idea de ir de lo deductivo, porque nosotros teníamos ya varias hipótesis sobre los niveles de concentración, quiénes eran las principales empresas, cuáles son el nivel de políticas empresariales y públicas asociadas a. Pero en este entramado fuimos consultando la información, y la información no solo corroboró algunas hipótesis, sino que además las enriqueció y dio pie a que el análisis se volviera mucho más rico, ¿no? Entonces, a veces existe el miedo de abandonar las hipótesis duras, irse a hipótesis más blandas y ver qué nos dice la realidad estadística. Entonces, también fue un ejercicio muy interesante. Bueno, ahí nosotros al final decidimos socializar la información, las bases de datos. Está un disco que puede ser recuperado por otros investigadores, analistas, lo que sea, y la información está organizada de una manera accesible también. Y finalmente hicimos hincapié en el análisis de insumo-producto para darnos una idea de los eslabonamientos con base en el insumo-producto. Y bueno, finalmente pues me gustaría no solo recomendar su lectura, sino plantearnos que una idea central sobre el desarrollo implicaría el análisis de industrias específicas, ¿sí? Y la edición de políticas públicas que afecten o que favorezcan o que incidan sobre sectores específicos, cosas que hemos ya venido aquí planteando en el equipo en el equipo de economía aplicada con Pepe Ibarra, que, bueno, el profesor de insumo producto.
y pues espero que este trabajo sea de su agrado y que sirva para que construyamos una imagen adecuada de lo que está pasando, la implicación social y la implicación económica que tiene, sobre la cual funciona esta industria, que finalmente cuando hablamos de espontaneidad del mercado habría que ponerle comillas, porque al final de cuentas ahí hay la defensa de ciertos intereses, o sea, algo está pasando detrás, ¿no? Hay ciertos intereses que se están protegiendo y los monopolios no se crean de la espontaneidad del mercado, ¿no? Sobre todo en México. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rafael. Enseguida, Sergio Ordóñez, otro de los autores del libro, por favor. Bueno, quiero agradecer primero a los comentaristas, a Vilma, a Ernesto, sus acertados comentarios, sus reconocimientos. Quiero agradecer también a los presentes, que espero que la presentación sea lo suficientemente motivadora para que se aboquen a la lectura de este libro. No lo digo en un sentido comercial, sino lo digo en el afán de dar a conocer nuestro trabajo, pero con un carácter, o sea, en la misma tonalidad en que lo planteaba Ernesto, es decir, con un cierto carácter de urgencia y de dramatismo, porque realmente creo que conforme fuimos abordando la problemática de la industria nos fuimos dando cuenta del dramatismo que se vive en el país, sobre todo relacionado por el hecho de que en realidad la industria, siendo estratégica en el momento actual, en el país no está cumpliendo para nada esta función, y como lo mencionaban, no hay ni siquiera conciencia en los hacedores de política pública sobre esta realidad, y por lo tanto no hay ninguna, digamos, política articulada, orientada al desarrollo de la industria en la perspectiva en que tendría que ser, ¿no? Entonces, más bien en esa perspectiva lo digo, ¿no? O sea, creo que hizo muy bien Ernesto al plantear este aspecto del dramatismo de la problemática que está en torno a lo que se plantea en el libro. Y bueno, agradezco a Vilma en particular la síntesis tan lúcida que hizo del trabajo. Me parece que realmente tocó los puntos nodales, ¿no? del trabajo. Es cierto, el aspecto del desarrollo, del análisis comparativo internacional fue muy ilustrador, ¿no? Nos permitió ubicar con toda precisión el nivel de desarrollo, ¿no? de la industria en el país, ¿no? En una perspectiva comparativa internacional, no solamente con países en desarrollo, de desarrollo similar o de grado de desarrollo similar, sino también teniendo como parámetro más amplio el caso de los países desarrollados, ¿no? Entonces, creo que sí, partir de una perspectiva internacional, comparativa internacional, permite ubicar, digamos, el grado de desarrollo en el país, a partir de parámetros firmes, ¿no? En esos dos sentidos. Ahora, a Ernesto le agradezco también sus comentarios, aunque retomo mucho carácter de urgencia y dramatismo que le puso a la necesidad de difundir las conclusiones del trabajo y digamos el conjunto de la problemática que el trabajo está planteando. Y concuerdo con él en que el libro es más que un libro especializado en la industria, ¿no? Porque
En realidad, si bien el libro aborda con toda profundidad y todo detalle los aspectos esenciales del desarrollo actual de la industria, lo hace en una perspectiva mucho más amplia, ¿no? No solamente en una perspectiva comparativa internacional, como lo mencionaba hace un momento, sino en una perspectiva teórica histórica mucho más amplia, a partir de la ubicación del surgimiento y desarrollo de una nueva fase de desarrollo, ¿no? Centrada en el conocimiento a nivel mundial, y cómo México, ¿no? se está integrando en este proceso, y en esa perspectiva, ¿cuál es el desarrollo específico de la industria de servicios de telecomunicaciones y su problemática actual, ¿no? Entonces es en esta gran, digamos, bajo esta gran perspectiva que se aborda a detalle y en profundidad los aspectos que conciernen directamente a la industria, pero sin embargo, además creo que el libro no se limita a hacer un libro de desarrollo económico integral, como lo mencionó Ernesto, sino creo que, o bajo esta perspectiva habría que agregar que además aborda problemas políticos y sociales íntimamente relacionados con la problemática de la industria, sin perder digamos, su centralidad en el análisis de la industria en esta perspectiva. Ahora, respecto a este carácter de urgencia y dramatismo, bueno, me parece que si bien los comentarios han sido halagadores, por otro lado nos dejan ver la enorme tarea que tenemos, ¿no? Todos los que estamos interesados en el desarrollo de la industria, y no solamente en términos de la difusión académica de este tipo de problemáticas, sino tenemos que trascender ese ámbito, porque en la academia se discute, pero realmente la incidencia sobre los problemas reales pues se da en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito político. Entonces, digamos, la enormidad de las tareas a realizar tiene esta dimensión, ¿no? Necesariamente tiene que trascender el ámbito público. Ahora, el ámbito académico. Ahora, en particular, me quiero referir a lo que se refiere al diseño de políticas públicas. En realidad, el libro implícitamente plantea, claro, que en el país los hacedores de política pública no tienen conciencia sobre el papel estratégico actual que debe de jugar la industria en el país, en el desarrollo de los países en general, pero en particular en el desarrollo de los países en desarrollo. Y además, digamos, implícitamente está la idea de que, le digo, no solamente que no hay conciencia de los hacedores de política pública, sino está implícita la idea de que además, por la vía de desarrollo que ha asumido el país de integración en este capitalismo del conocimiento, es decir, una vía de desarrollo neoliberal, el mismo paradigma de pensamiento en el que están encerrados o están envueltos los hacedores de política pública muchas veces los imposibilita para tener conciencia de la necesidad del desarrollo y la necesidad de una reorientación del desarrollo de la industria. Entonces, creo que las tareas no solamente implican hacer conciencia en la sociedad, en la academia, sino también promover desde nuestro ámbito académico la conciencia de la necesidad de un cambio
en la vía de desarrollo del país, ¿no? Porque finalmente creo que la conclusión general, la conclusión principal del libro es que, bueno, como decía, es el surgimiento de esta nueva fase de desarrollo, el hecho de que México se ha integrado al proceso bajo una vía de desarrollo particular, que la podemos denominar neoliberal, ¿no? Que se ha traducido en que en un desarrollo, una modalidad de desarrollo particular de la industria basada en su carácter rentista y monopólico, en control monopólico de las redes, que finalmente la hace que la industria, lejos de cumplir el papel que tendría que desempeñar para promover el desarrollo del capitalismo del conocimiento en el país, está jugando un papel de grillete, digamos, ¿no? Para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, creo que la conclusión principal del libro es esta, y a partir de ahí se plantean toda una serie de orientaciones generales de política pública, pero finalmente tenemos que tener conciencia de que estas orientaciones generales de política pública en realidad están implicando la necesidad de un cambio, como lo decía Rafael, más amplio, no solamente los paradigmas de pensamiento de los hacedores de política pública, sino una reorientación general de la vía de desarrollo del país, ¿no? Una reorientación general que tiene que tener dos componentes, entre otros que seguramente se me escapan, pero cuando menos dos componentes fundamentales, ¿no? Uno es un nuevo activismo, mejor dicho, un activismo estatal, ¿no? O sea, el Estado, en gran medida, la modalidad de desarrollo rentista y monopólica de la industria se debe a que el Estado se ha desarmado, digamos, frente a las grandes empresas privadas que dominan la industria, ¿no? Es decir, el Estado no solamente privatizó la telefonía, que creo que ya no se oye, no solamente privatizó la telefonía, siendo un gran monopolio estatal y convirtiéndola ahora en un gran monopolio privado, sino además digamos, él se hizo un harakiri, un harakiri en términos de perder todo digamos, de desarmar toda la armadura institucional que tenía para poder establecer regulaciones digamos, estrictas en la industria, ¿no? Entonces, y esto ha sido lo que nos ha llevado al desarrollo de la industria bajo esta modalidad particular. Entonces, se requiere de un nuevo activismo social, un nuevo activismo estatal, pero no, digamos, sin que esto implique una vuelta al pasado, es decir, no queremos un Estado que vuelva a ser el dueño de las telecomunicaciones o que sea sino, por ejemplo, un Estado que controle parte de las redes, ¿no? Que controle parte de las redes, pero que bajo este control de las redes pueda establecer regulaciones firmes sobre la industria que la reorienten en términos de una racionalidad social del desarrollo, ¿no? Como lo planteaba Ernesto en relación siguiendo lo que se dice en el libro, en relación a la fibra óptica oscura de la CFE, ¿no? Entonces, por un lado es necesario un nuevo activismo social, ¿no? Y es fundamental, además, en este tipo de industrias que, como lo mencionaba Ernesto, son industrias de tipo infraestructural que implican condiciones generales del desarrollo económico, ¿no? Y este tipo de industrias no se pueden dejar
digamos, libremente en manos de los capitales privados, porque los resultados son los que estamos viviendo ahora, ¿no? Sino que el Estado, si bien puede, digamos, abandonar su injerencia directa en la industria, no puede hacerlo desarmándose o quitándose él mismo todos los instrumentos institucionales de regulación para establecer una racionalidad social para el desarrollo de este tipo de industrias, ¿no? Y creo que el otro aspecto importante, fundamental, y que tiene mucho que ver con la vía de desarrollo que está siguiendo el país, es el problema y que también lo mencionaba Ernesto, el problema de la inequidad y la exclusión social, ¿no? O sea, en el momento actual, la inclusión, la cuestión de la equidad y la inclusión social ya no solamente tienen un carácter ético, ¿no?, como en el pasado, sino un carácter estratégico para el desarrollo. Porque si la competencia de los países se basa cada vez más en el conocimiento, un elemento fundamental para la diferenciación de los países en la competencia basadas en el conocimiento es la incorporación social. O sea, la diversidad de conocimiento que puede proporcionar el conjunto de la sociedad en términos de competencia, ¿no? Y aquí creo que es muy importante recuperar la importancia de de lo que le llaman las culturas originales, por ejemplo, ¿no? Que es un aspecto de diferenciación fundamental que pueden tener los países en la competencia internacional, ¿no? Entonces, para todo esto, las telecomunicaciones son fundamentales, o sea, y como lo decía Ernesto, o sea, en las comunicaciones lo importante es el constituirse como vehículos para la transmisión de contenido, para la circulación del contenido, ¿no? O sea, lo importante de las telecomunicaciones es que es una condición material para la circulación del conocimiento, para la circulación del contenido, que es lo que puede permitir la diferenciación de los países en la competencia internacional basada en el conocimiento. Entonces, este es el otro aspecto que me parece fundamental en una reorientación de la vía del desarrollo en el país, ¿no? El problema de la inclusión social, el problema que implicaría un combate a la inequidad social, ¿no? Pero en la perspectiva del desarrollo, en la perspectiva estratégica del desarrollo. Y en esto, las telecomunicaciones están mostrando una realidad, una triste realidad muy, adversa para el país, ¿no? O sea, como lo decía Vilma, o sea, la modalidad del desarrollo de la industria basada en un control monopólico de las redes, un sobreprecio de los servicios, una sobreganancia de las principales empresas o de los principales operadores, tiene como contracara una muy baja penetración de los servicios, ¿no? Entonces, nuevamente nos damos cuenta cómo el desarrollo entonces de la industria va en contra de la lógica del desarrollo, de los fundamentos del desarrollo en la actualidad. Entonces, me parece que en ese sentido concuerdo plenamente con que pues las tareas son muy amplias. A todos los interesados en la problemática de la industria nos estamos enfrentando a una enormidad de tareas, pero creo que trabajos como pues son un primer paso para concientizar en primera instancia al mundo académico y en ese sentido ir sumando fuerzas en esa dirección. Bueno, muchas gracias. Muy bien, tenemos todavía tiempo para la tercera parte del evento, que es participación de ustedes, ya sea preguntas, comentarios. Si alguien gusta tomar la palabra, le pediría por favor que también tome el micrófono
Gracias, soy Daniel Pineda, vengo de Telmex, entonces tengo que anticipar que no concuerdo con las conclusiones. Sin embargo, quiero felicitarlos por el trabajo. No he leído el libro, pero me pareció muy interesante el enfoque. Creo que los índices de concentración, de dispersión y de sensibilidad dan una muy buena fotografía de la industria. Y por lo tanto, creo que los debemos usar en los planes de agenda digital para los próximos candidatos. Para los candidatos al próximo sexenio, para que tomen en cuenta estas cosas. Pero quiero hacer una ampliación del tema que tiene que ver con el uso de estos mismos índices, pero en un contexto geográfico diferente. Si tomamos 10 millones de accesos de banda ancha en el país, y yo les preguntara a ustedes cuántos de esos 10 millones se encuentran en las 70 ciudades más grandes de México, ¿qué clase de respuesta tendríamos? ¿90%? ¿80%? Es decir, que cuando uno analiza las 70 ciudades más grandes de México, donde todos los operadores de larga distancia tienen fibra, y donde existe competencia plena en el acceso a Internet entre los operadores de cable y los operadores de telefonía e inalámbricos, encontraríamos índices de concentración diferentes, porque, por ejemplo, en televisión por cable, solamente 2 grupos tendrían alrededor del 90% de los ingresos y del capital en esa zona. Ahora, si nos vamos a las poblaciones donde únicamente hay red de larga distancia de Telmex y existe un probable competidor cablero en la población, estamos hablando de el resto de los 1,000 competidores que existen en la industria de televisión por cable y de los alrededor de 600 que existen ellos mismos con acceso a Internet, y donde no hay un solo kilómetro de fibra óptica de la CFE. Ahí tendríamos índices completamente diferentes, y ahí sí estaría en plena coincidencia de que la mano mágica del mercado no está haciendo absolutamente nada. Y finalmente tenemos las poblaciones donde no solamente hay acceso de larga distancia de Telmex, sino no existe ningún cablero en la población, entonces todas las inversiones en esas zonas dependen de lo que Telmex haga. Entonces, la invitación es para que este mismo trabajo se haga ahora repartiendo geográficamente al país en estas 3 zonas, y podríamos hacer otros descubrimientos muy interesantes sobre la situación competitiva y la adecuación de las políticas públicas, porque ese es el tema de la exclusión. ¿Cómo vamos a incluir a poblaciones que están atendidas únicamente por un operador sin incentivos para ese operador? Es el tema, ¿no? Y por otro lado, me gustaría, si es posible, esta es una pregunta, si pudieran hacer una descripción breve de lo que es el índice de dispersión y el índice de sensibilidad. Gracias. Gracias, Dani. La palabra para Irma. Y luego para Daniel. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitar a los autores. Es un estupendo libro, lo estoy aquí revisando rápidamente. El tema, desde luego, tiene diferentes perspectivas, no solamente la perspectiva económica ligada a la infraestructura, muy importante desde luego para una estrategia de desarrollo, sino también la perspectiva de la comunicación y de los contenidos. Rápidamente vi lo que ustedes resumen respecto a todo el sector electrónico informático. Y bueno, me sorprendo mucho al ver que ustedes ya están incluyendo la información en medios masivos. Asunto muy importante. Porque justamente los estudiosos, desde el lado de la economía política de la comunicación y la cultura, están enfatizando mucho, no solamente, y hasta donde he conocido de otros países, criticando fuertemente que solamente se vea el lado
propiamente físico, ¿no? Sino que está esta otra cara de la moneda que va intrínseca. Porque justamente muchos de los informes sobre industrias creativas están señalando que la principal industria cultural es esta que está ligada a la informática o a lo que es el uso de Internet, etcétera. Y entonces hay un debate realmente interesante y que desde luego, bueno, un libro como este, bienvenido para los que estamos tratando de avanzar justamente en ver algunas otras expresiones de un proceso de la llamada economía del conocimiento, que, por cierto, no puede verse si no se ve nivel educativo y uso de estas tecnologías. Por lo tanto, una inclusión digital debe de incluir la educación digital, que supone que hay personas que saben leer bien y escribir bien. Bueno, como ven, es amplio. A mí me parece muy sugerente, excelente trabajo, como siempre, compañeros. Yo estoy ya puesta a mencionar el libro en donde estamos trabajando y discutiendo algunas otras cuestiones, pero quise comentar de antemano pues la utilidad y muchas gracias. Gracias, Irma. Le doy la palabra a Daniel. Sí, primero tú. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Navarrete, soy estudiante de doctorado. Bueno, quiero felicitar a los actores igualmente. Tuve la oportunidad un poquito atrás de leer algunas cuestiones del texto. Y bueno, de platicar con el doctor Ordóñez, uno de los autores. Y efectivamente, la semana pasada estuve revisando lo que publicaba Cofetel y haciendo un análisis con el libro, pues efectivamente se ve que estamos en otra discusión distinta en la academia, en este caso con Cofetel, como decía el doctor Ernesto. Pareciera que sí les hace falta acercamiento de este tipo de textos, porque la discusión es totalmente diferente, y me refiero específicamente al acuerdo de convergencia, a lo que publican sobre él, y que en algunos aspectos está relacionado precisamente con lo que tocan en este libro, ¿no? Hay algunas cuestiones en que se coinciden con algunos comisionados de Cofetel, pero que en realidad la línea es totalmente diferente. Pareciera que atrás de esto hay intereses particulares, como decía el doctor Rafael, y bueno, me parece que hay que difundir este documento hacia allá. Número 2 es la cuestión de las metas que se planteaba el actual presidente de la República en cuanto a estos temas de cobertura, y precisamente referidos al sector de telecomunicaciones, en donde, bueno, pues si ya analizamos las estadísticas, pues no se van a cumplir. No se van a cumplir las expectativas que se tenían al inicio del presente sexenio. Sería definitivamente muy, muy difícil. Y aquí me gustaría preguntarle al doctor Ernesto y al doctor Ordóñez, ¿cuáles creen ustedes que son las expectativas en materia de infraestructura para el país, ¿no? Porque en realidad sí, son alarmantes, de hecho, las estadísticas en el mundo. Bueno, acaba de salir la de la OCDE en términos de TIC, y estamos en antepenúltimo lugar, ¿no? Nos califican muy mal. Entonces, ¿cuáles son las expectativas en este sentido en términos de infraestructura? Y si verdaderamente porque yo no veo ninguna política pública clara, por lo menos orientada hacia la infraestructura, ¿no? Hacia el desarrollo de la infraestructura, y por ende el desarrollo de nuestro país, desde este punto, desde este enfoque, vaya. Y a la doctora Vilma me gustaría preguntarle, comentaba de 4 elementos al inicio de su participación. Uno de ellos hablaba precisamente de la convergencia tecnológica, de la evolución de las TICs, tomado del libro, evidentemente,
y decía, el sector de las telecomunicaciones debe de potenciar a los demás sectores. Pero pareciera que en nuestro país no está siendo así. A pesar de que el sector evidentemente ha tenido, eso también habría que destacarlo, según las estadísticas, ha tenido resultados en algunos años positivos, ¿no? Y no se ha visto reflejado en el mercado. Esta sería la pregunta para la doctora Vilma. Gracias. Gracias. Mi nombre es Alejandro Olvera. Pertenezco a la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPRIT. Gracias. El tema de mi pregunta es el futuro de las telecomunicaciones en el corto plazo. Y la pregunta muy concreta es si esta apertura se va a lograr a través de las presiones externas al mercado de las telecomunicaciones en México o desde dentro a nivel de los diversos equilibrios que se dan en torno a esta industria. En el primer caso, si es por las partes externas, me refiero, por ejemplo, a la reciente aprobación de una política de banda ancha en Estados Unidos que presiona a todo Latinoamérica. 2, el reto de Brasil de llevar a cabo los Juegos Olímpicos que lo hace necesario que tenga banda ancha, pero de inmediato. Eso sería por esa parte en cuanto a las telecomunicaciones. En la parte interna me refiero a ese desfase entre el marco normativo de las telecomunicaciones y su operación física en la práctica. ¿A qué me refiero? Ley de Radio y Televisión 1960, Ley de Telecomunicaciones 1990. Lo más actual está en la Cámara de Diputados y se concentra en la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. En este aspecto, me permite en lo personal deslizar una opinión. No pasará. ¿Por qué afirmo esto? Hay hasta 14 diputados de esta 61 legislatura directamente vinculados con la iniciativa privada relacionada con medios. Pongo 2 casos. Un familiar directo de un dueño de una televisora y el apoderado legal de la CIRT, de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, quien personalmente interpuso ante las autoridades judiciales, en este caso, 700 recursos de inconformidad para invalidar el reglamento del Instituto Federal Electoral. Así está el marco cooptado desde la elaboración de leyes, desde la elaboración del órgano que puede hacer leyes para actualizar las leyes. Es decir, no hay un marco legal adecuado y además quien hace leyes coopta que se puedan actualizar. Voy al otro lado. En la parte interna, teniendo un marco normativo de las telecomunicaciones atrasado, se empodera a los medios a los dueños, concesionarios, en este caso concesionarios de medios de comunicación. Me refiero desde la digitalización de la radio, en donde el proceso fue del 2009 al 2011 y ya terminaron con la digitalización. No hay operando más que en la franja fronteriza norte, por necesidades de mercado, radios digitales, pero ya se terminó y los invitaron a los concesionarios a que firmaran su concesión digital de radio de manera y que lo implementaran de manera voluntaria. Es decir, hay un marco normativo atrasado y ¿qué será? Vuelvo a repetir, disculpen, un empoderamiento de los concesionarios, del capital inmerso en las telecomunicaciones. Desde esta perspectiva, reitero la pregunta, si ustedes fueran tan amables en dar las observaciones respecto a cómo ven que pueda darse la apertura en las telecomunicaciones en México, si desde mi punto de vista y específico no hay una política de Estado respecto a medios. Y pongo un ejemplo. El inicio de la radio en 1921 fue totalmente comercial primero. Después vinieron las públicas, las universitarias, en fin. Primero es el comercio. Actualmente está sucediendo lo mismo.
el Estado primero concesiona y luego regula. Termino y disculpen que me haya ampliado. Un marco normativo atrasado, un empoderamiento del capital metido en las telecomunicaciones y adicionalmente todo un esquema en donde, pareciera que el monopolio solamente se destraba, y permítanme, con golpes de timón, como lo acaba de hacer Teléfonos de México con la interconexión. Gracias. Gracias. Atrás, por favor, Carlos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy también alumno de doctorado del Instituto de Investigaciones Económicas, afortunadamente realizando un trabajo de tesis con el doctor Ordóñez y con el maestro Rafael. Primero que nada, pues felicitar obviamente a los autores. Me parece que el trabajo es maravilloso. Ya lo comentaron la doctora Vilma, el doctor Eduardo Ernesto. Y básicamente subrayar en 2 puntos. Primero que nada, que este tipo de trabajos finalmente pues anima a los estudiantes como nosotros que estamos interesados precisamente en el tema de la economía del conocimiento. Y el segundo punto que me parece fundamental es, ya lo comentaban los mismos autores al final de sus participaciones, el hecho de que este tipo de temas trascienda efectivamente el espacio académico y se cristalice en políticas públicas para nuestro país. Me parece que hoy también ninguno de los precandidatos que tenemos en el espectro nacional hacia las elecciones del siguiente año por la presidencia de la República están hablando de estos temas. Yo no he escuchado a ninguno de los precandidatos hablar de economía del conocimiento, hablar de estrategias nuevas para apuntalar el desarrollo, el crecimiento económico nacional. Y en ese sentido, me parece que debiésemos como comunidad hacer un esfuerzo a nivel institucional para colocar este tema que me parece que es fundamental en la perspectiva nacional, como ya se ha hecho con otros temas, como por ejemplo el asunto de la seguridad de manera reciente, ¿no? Es decir, la institución, en este caso la UNAM, ha hecho un esfuerzo importante en materia de seguridad para poner todas sus capacidades para proponer estrategias de vías de solución en ese sentido, y me parece que este tema en concreto de la economía del conocimiento como un puntal para resolver el tema del crecimiento y del desarrollo nacional debiese estar al mismo nivel. Entonces, es un tema obviamente que se tiene que discutir en otros espacios, pero lo coloco como un elemento central en esta presentación, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, Carlos. Enseguida le doy la palabra ¿alguien levantó la mano? No. Entonces, a los comentaristas y a los autores para que den respuesta y comenten las intervenciones de ustedes. En primer lugar, Vilma, por favor. Bueno, pues con respecto a la pregunta de Daniel, pues sí, yo me refería a 4 factores que están atrasando la cuestión de la regulación en México. Este concepto de regulación es un tanto complejo porque la regulación está compuesta por varios elementos. Entre ellos está la legislación, por un lado, que es el derecho positivo propiamente dicho, y luego tenemos otros factores que provendrían, digamos, más del derecho natural, como es la autorregulación. Entonces, en términos de tecnologías de la información, de sociedad de la información, por lo que se está apostando en el mundo es por una especie de heterorregulación, en donde haya un factor legislativo, legal, un ordenamiento jurídico, evidentemente uno moderno, avanzado, que responda a las expectativas de la industria, y por el otro lado, una autorregulación tanto empresarial como social, que es una de las cosas que nos hace falta muchísimo en México, ¿no? Tenemos evidentemente otras salidas, como por ejemplo tener un marco legal adecuado, pero sí, coincido también con ¿cómo te llamabas? Y con Alejandro, en que muy posiblemente no tengamos ese texto en mucho tiempo, ¿no? Estábamos comentando la ley de radio y televisión es del 1960, la de telecomunicaciones del 95, y tenemos el acuerdo de Telmex, el título de concesión de Telmex, que realmente es de lo que norma, ¿no? La actuación de Telmex con respecto al resto de la industria, que es de 1990. Entonces, para una industria que crece, que se desarrolla, que evoluciona tan rápidamente, evidentemente son cuerpos normativos obsoletos, ¿no? Y sí, ha habido muchas legislaturas en las que se ha tratado de hacer un nuevo proyecto. Recordemos las fallidas reformas de la ley Televisa y bueno, al final o salen cosas muy incompletas,
al final que la Corte termina diciendo que son completamente inconstitucionales, o bien no salen, ¿no? Entonces, esa sería otra salida, pero como la vemos complicada, quizá podríamos apostar por esta cuestión de salidas que no solamente sea la regulación legal, digamos, propiamente dicha, sino que tengamos algunas otras aportaciones tanto de la industria como de nosotros como sociedad, ¿no? Me parece que es un poco la problemática que estamos viviendo ahora en el sector. Le paso a Ernesto la palabra, por favor. Gracias, trato de ser también breve. Dice Daniel Navarrete, divorcio entre las discusiones de la COFETEL o de las autoridades en general y de la academia. Es muy preocupante porque hay modelos, también diría Rafael, usemos Internet para ver cómo opera el resto del mundo, y hay órganos reguladores en otros países que hacen la mejor investigación de corte académico incluso, que yo encuentro, y muy mezclada con la práctica. Cito el caso del Reino Unido con Ofcom, el regulador australiano publica libros de texto completos al respecto. Desde hace años los consulto y pregunto por qué aquí no están las discusiones, porque aquí son unas ventanillas nada más. Fui invitado a ser miembro de un consejo consultivo, soy miembro de un consejo consultivo de la COFETEL. Ofrezco llevarme este tema de motivarlos a que estos temas se discutan y nazcan y se fomenten. Yo no sé por qué no hay una serie de investigaciones, de working papers, de documentos de trabajo, COFETEL, Instituto de Investigaciones Económicas o quienes sean de corte legal. Es muy importante sí hacerlo, pero es reflejo de la confusión en la que vive el aparato público. Vean lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Infraestructura, los informes anuales. Son reportes de mercado. Salen a decir, este año el sector creció en tantas líneas, tanto en ingresos, tanto en cobertura. Eso lo hace la industria, eso no lo hace el gobierno, lo hace una industria sobre una base de regulación. Pero ahí hay una confusión de qué debo reportar yo y qué debe reportar la industria. Toco el tema que nos plantea Alejandro Olvera, desde adentro o desde afuera este cambio sistémico, y yo le pongo nombre, a ver si capto bien lo que tratabas de comentar, Alejandro. Yo le llamaría captura regulatoria, captura gubernamental, captura legislativa, captura de medios. Veo también, y me duele decirlo como académico, captura de académicos. Veo una captura sistémica que me preocupa mucho. Luego veo una parálisis legal. Me costó muchos días aprender el término litigiosidad. 8 de 10 procesos de actualización o de evolución regulatoria están parados en juicios de amparo, del tipo que sea. Y luego hasta se nos olvidan. La portabilidad numérica ya se nos había olvidado. ¿Y qué no la teníamos? No, hasta que viene por ahí alguien y le da una sacudida. Pero tu pregunta es muy puntual. ¿Desde afuera o desde adentro? Hace 4 o 5 meses se presentó un examen doctoral en la Facultad de Ciencias Políticas en el área de Relaciones Internacionales. Participé como sinodal y la respuesta, porque esa era la esencia de la hipótesis, la respuesta era desde afuera. Pareciera no haber internamente, después de toda esta batería de capturas, los elementos endógenos para promover el cambio. Y luego entonces se hacía un análisis de campeones nacionales. México ha tratado de enarbolar su campeón nacional, que nos deja en una división muy baja del sector. Y otros países, España se dice, enarboló su campeón nacional y vienen y se enfrentan aquí. La conclusión más probable de esa tesis es más bien desde afuera. De repente es la Organización Mundial del Comercio, detonadas por empresas estadounidenses, de repente es la Unión Europea, pero pareciera que aquí adentro, entre parálisis regulatoria que no es gratuita ni casual, sino hay fuerzas que impiden esa actualización institucional y regulatoria, más los diferentes escenarios de captura, nos deja muy desarticulados. Y de los usuarios, ni hablar. Siempre que hablamos de telecomunicaciones, hablamos de los grandes e inmensos operadores. Y los 98 millones de usuarios móviles, 18, ya casi 19 millones de usuarios fijos, más 35 millones de internautas, pareciéramos no existir en este concierto, más bien de empresas que por razones técnicas parece ser muy concentrado.
Y finalmente pregunta Carlos, ¿qué con los precandidatos? Híjole, es que es cierto, no hablamos ni de economía del conocimiento, ni de cultura y creatividad, Irma. Se dice que hace 6 años hubo hasta un acuerdo de candidatos de decir, cultura y creatividad ni lo toquemos. Yo digo, no solo toquémoslo, manosémoslo, cambiémosle el tratamiento, porque lo peor que podemos hacer es dejarlo como hoy está. Ellos no lo están planteando en su agenda, pues preguntémoselos, traigámoslos a estos foros y planteemos directamente la pregunta. Yo me iría un poquito más allá, hagámosles la tarea. Porque una cosa sería que no quieran hacerlo y la otra que también se vale preguntar es, ¿tienen la capacidad para abordar con esta complejidad los temas? Y puedo anticipar muchos nos. Somos parte de una sociedad, somos los votantes, hagamos la tarea, llevemos documentos programáticos sacados de aquí, de varios más, y digamos, aquí está mi propuesta. Tómala, la tomas por convicción, por pereza en desarrollar o incapacidad de desarrollar la tuya, pero hagámosla, ¿sí? Agenda digital, decíamos hace un rato también. ¿Por qué en el 2011 estamos emprendiendo, o la autoridad federal, una consulta pública sobre agenda digital? ¿Qué demonios se va a preguntar? A ver, alguien va a decir, no, no la queremos, no, no la necesitamos, no, no sabemos qué es. Sabemos qué es, la ha hecho Bolivia, la ha hecho Colombia, Brasil, Estados Unidos va en su segunda, tercera generación, Unión Europea. Me diría Rafael, cópiala de internet, no te pongas a inventarla porque son los mismos temas, mejórala sobre la marcha, pero lo peor que podemos hacer es la no agenda digital, lo peor que podemos hacer es el no cambio del sector. Coincido, Daniel Pineda de Telmex tiene unas reflexiones que yo también estoy trabajando mucho en eso. Conviene los análisis llevarlos a nivel regional, pero yo sí me quedo con una reflexión propia, pero también reforzada por el libro. ¿Tenemos el sector de telecomunicaciones que queremos y necesitamos? Y la respuesta es categórica, es no. Cambiémosla. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con esta simulación de competencia en donde un operador tiene el 80%. Sociedad de la información y el conocimiento en donde es cara y le llega a poquitos. Cambiémosla. Otra vez, Sergio, con sentido de urgencia. Gracias. Nada más una cosa muy breve. Justamente en la lógica de lo que estás hablando, Ernesto, me refería con esto de la autorregulación social, porque nosotros como usuarios nos quejamos de ese sobreprecio, nos quejamos de malos servicios, de que no tenemos ese servicio universal compuesto por los ideales de acceso, calidad y precio, pero no hacemos mucho de lo que tenemos que hacer como usuarios reclamando, ¿no? Hay una figura jurídica que se llama acciones colectivas, que en muchos países la han llevado a cabo. En Japón hace muy poquito millones de usuarios interpusieron un recurso legal contra las telefónicas, precisamente para respetar sus derechos en este sentido, ¿no? Y cuántas veces no se violan nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos contractuales y de los usuarios por parte de las grandes empresas, en particular las telefónicas, y pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, a eso me refería también con la cuestión de la autorregulación social. Nada más. Muy bien, gracias. Le doy la palabra a Rafael. Bueno, empecemos con este último comentario. Entonces hay que formar un movimiento de indignados para empezar, digitales. Sí. Para empezar, ¿no? Por ahí va, ¿no? Bueno, entonces, solo puntualizar algunas cosas. El análisis micro, digamos, en regiones. Aquí en las páginas 268 y 274 se hace una revisión de una georreferenciación de las actividades que pertenecen a las TICs, ¿sí? En México. Ahora, es un análisis muy grueso porque habla de ciertas regiones, hay una agrupación de regiones, luego la información que proporciona INEGI no se puede referenciar de la misma forma. Por ejemplo, nos pasó ahí en 2008, hay algunos comentarios, pero la idea es la siguiente. ¿Existe el material suficiente? Digamos, los tabulados que proporciona INEGI están al nivel actividad municipio. Entonces, habría que pensar, precisamente retomo esta idea, si va por esa dirección, que para hacer análisis de propuestas de política pública,
podríamos bajar a ese nivel y plantearlo en términos de oportunidades, ¿no? De un ADAFO, digamos, ¿no? Por decirlo en general, ¿no? Debilidades, fortalezas, amenazas y se me fue el otro, ¿no? Que es amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, perdón, ¿no? Entonces, en sentido positivo, me parece que eso sería bueno. Pero ahí hay un problema, yo creo, también muy fuerte. Es decir, cuando hablamos de espontaneidad de mercado, en un momento dado decíamos, bueno, pues espontaneidad relativa de mercado, ¿no? Pero yo creo que sí hace falta un cambio de mentalidad, un cambio de orientación, de actitud frente a esto. ¿Cómo conciliar objetivos particulares con objetivos generales? Sí, está bien que digamos la búsqueda de maximización de la ganancia, no sea el objetivo de las empresas, pero digo, no, el Estado está para otra cosa, ¿no? Finalmente. Y bueno, aquí la idea también es en lo que proponemos como, bueno, en el análisis de organización industrial, también tiene que ver no solo cuál es el número de participantes y los niveles de concentración y en qué gastan, ¿no? Publicidad, etcétera, ¿no? Como el problema de optimización de los mercados, sino también qué instituciones participan y cómo participan. ¿Sí? Es decir, cuál es el papel del sector público, el sector privado, el sector social, etcétera. En las diferentes regiones también es completamente distinto el fenómeno local. Entonces, eso es importante, ¿no? Bueno, esto de presiones externas y presiones internas, bueno, las presiones internas sería una estrategia, o sea, sin economía del conocimiento no hay estrategia de desarrollo. O sea, de hecho, tenemos, por decirlo así, una estrategia espontánea. Perdónenme si estoy inventando cosas que no son consistentes. Una estrategia espontánea que transita hacia la economía del conocimiento. O sea, sin economía del conocimiento estamos fuera de la vida, no solo del mundo, sino de la vida. Pero si esa estrategia no es una estrategia interna de conciliación de intereses y además de proyección, como decíamos, una estrategia de largo plazo, bueno, pues es obvio que vamos a responder a las presiones externas, bueno, desde mi punto de vista. ¿Y cómo va a ser? A través de parches, componendas, sí, una estrategia desdibujada, ¿no? Que como siempre, bueno, no como siempre, porque esa palabra se ve muy mal, pero que puede ser que favorezca ciertos intereses o que sea guiada por ciertos intereses. Y finalmente aquí había una cosa que se me va. De los índices, claro. Sí, la cuestión de los índices. Bueno, ahí está el cuadro de índices de dispersión y sensibilidad. Bueno, este es un análisis de eslabonamientos basado en insumo producto. Entonces, los índices de dispersión, por ahí aparece su nombre completo, es dispersión de los efectos hacia atrás. Es decir, qué capacidad de arrastre a otras actividades o industrias tiene cada una de las industrias, ¿no? Entonces, si vemos aquí el esquema de la página 279, donde están los dos cuadrantes, entonces en el eje vertical están los índices de dispersión, o sea, los efectos hacia atrás, ¿sí? Y como son promedio, aparecen arriba de 1, ¿sí? Promedio con respecto a la economía, y abajo de 1. Y después están los índices de sensibilidad, que son los índices hacia digamos, una medida de los eslabonamientos hacia adelante. O sea, qué sensibilidad tienen las diferentes, cada industria con respecto al comportamiento de las demás, ¿sí? Entonces, si vemos los cuadrantes aquí, vemos que no hay ninguna industria clave que tenga eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante mayores que 1, entonces en promedio no hay ninguna ahí. Que es lógico porque es una industria de servicios, que tampoco debería de aparecer ahí. Pero sí vemos aquí las industrias impulsoras, donde están a diferentes niveles de agregación, ¿sí? Por actividad económica y por rama. Entonces, por ejemplo, aquí aparece telefonía celular,
y otras telecomunicaciones inalámbricas, ¿sí? Que tiene fuertes eslabonamientos hacia atrás, ¿sí? Igual que, o sea, es una industria que arrastra proveedores de acceso a Internet, ¿sí? Servicios especializados, etcétera, las que están en ese cuadrante, ¿sí? Entonces, este análisis de industrias clave a diferentes niveles de agregación nos permite ya visualizar, aunque sea de una manera todavía un poco burda, ¿sí? O muy gráfica, cuáles son aquellas industrias clave donde hay que empezar a mirar, ¿no? Claro que de aquí nos podríamos ir a la georreferenciación, etcétera. Las que están en el cuadrante por debajo del, o sea, con US superior a 1 y UD inferior a 1, diríamos que son las industrias que son arrastradas por la economía, ¿no? Y entonces aquí estaría telefonía tradicional, telegrafía y otras, ¿no? Telefonía, es obvio, ¿no? Es una industria que tiene fuertes encadenamientos hacia adelante, pero en el cuadrante, que es el que queda ahí en el índice, en el cuadrante inferior izquierdo, están las relativamente desconectadas, ¿sí? Entonces aquellas que no son importantes ni con eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, bueno, ahí está Internet, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está Internet ahí? Porque está procesamiento electrónico de información, que son ramas, que son actividades que son claves, no en la economía, obviamente no son claves en la economía, pero son industrias muy importantes en una estrategia basada en la economía del conocimiento. Bueno, ahí. Con el micrófono, por favor. Así sí, porque si no. Para que quede grabado. Es decir, las que están en el cuadrante inferior derecho son arrastradas por la economía. Ajá, y las que están en el cuadrante superior izquierdo serían las que arrastran las que la economía. Exactamente. Sí, gracias. Sí. Y es una medición promedio, digamos, ¿no? Hay otras técnicas que ahora vamos a usar, como teoría de grafos, que da una visión un poco distinta, pero son promedios, no hay que olvidarlo. Bueno, con respecto a la pregunta que hacía el compañero del PRIT, ¿cuál es tu nombre, perdón? Alejandro. La pregunta que hacía Alejandro, sobre si la apertura de la industria va a ser resultado de la presión externa o de un cambio en los equilibrios internos. Yo quiero insistir en que en realidad la modalidad de desarrollo de la industria, la modalidad rentista monopólica, en realidad se inscribe dentro de una modalidad de desarrollo, ¿no?, más general del país, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que la industria electrónica se desarrolle bajo un modelo maquilador, ¿no? Y tiene que ver, bueno, en general con la forma particular en la que se está desarrollando el conjunto del sector electrónico, informático y de las telecomunicaciones en el país, además del conjunto, o sea, de la modalidad específica de desarrollo del país, ¿no? O sea, en ese sentido quiero insistir en que en realidad la problemática de la industria no es una problemática aislada, creo que eso es claro para todos, sino se inscribe en una problemática general más amplia que tiene que ver, desde mi punto de vista, básicamente con la modalidad o la vía de desarrollo que está siguiendo el país, que es una vía de desarrollo que basada, digamos, o que beneficia fundamentalmente, o beneficia un proceso de financiarización de la economía, ¿no?, que está en beneficio particularmente de los grandes monopolios en lo que se refiere al aspecto productivo, ¿no?, y que está basada en básicamente en la libre operación de las fuerzas del mercado, que, digamos, busca excluir y reducir al mínimo el intervencionismo estatal o la acción del Estado en la reproducción y desarrollo económico. Entonces, me temo que la apertura de la industria no va a ser posible solamente por presiones externas, ¿no?
O sea, yo creo que para que esto se pueda dar, tiene que haber una confluencia de estas presiones externas que ya se están dando y que se están reflejando, por ejemplo, en la actualidad, en la reducción en los precios de interconexión, ¿no? Entre los operadores y algunas medidas que van en dirección de la disminución de los precios de los servicios internos, ¿no? Partiendo de este sobreprecio que actualmente vigente, pero esto, como digo, creo que no podrá concretarse si no hay fuerzas endógenas que apunten a una ruptura de los equilibrios, ¿no? Una ruptura de los equilibrios y que hagan orientada a hacer prevalecer una racionalidad social sobre una racionalidad privada y privada de grandes productores, de grandes operadores, porque ni siquiera es privada en general, ¿no? O sea, dentro de esta modalidad de desarrollo, mediana y pequeña industria ha quedado prácticamente excluida también, o sea, es parte del proceso de exclusión social. Entonces, creo que la reorientación pasa necesariamente por un proceso endógeno, ¿no? Un proceso endógeno que trasciende el ámbito estrictamente económico y que necesariamente tiene que ver con movilización social, con movilización política, con toma de conciencia por parte de los ciudadanos de la necesidad de una reorientación del desarrollo en el país, ¿no? Yo creo que aquí son muy valiosas ideas como la que adelantó Vilma de la autorregulación social. O sea, creo que dentro de este proceso es muy importante la emergencia de la sociedad civil, ¿no? Que los usuarios, en este caso de los servicios de la industria de telecomunicaciones, luchen por una inclusión digital, ¿no? Y bueno, por ahí se mencionaba un poco en broma, un movimiento de indignados digitales, pues por ahí iría, ¿no? Por ahí iría, o sea, se necesita una presión social de los usuarios que están quedando en lo fundamental excluidos de este tipo de procesos para lograr o luchar por una inclusión social, ¿no? Una inclusión digital. Pero insisto, creo que eso es parte del proceso, ¿no? La otra parte es la necesidad de un nuevo activismo estatal, ¿no? Sin el cual tampoco podrán ser resueltos, digamos, el conjunto de problemas que está implicando la vía del desarrollo, este rezago preocupante, alarmante del país, no solamente en la esfera del conocimiento, lo digital, sino en indicadores básicos de salud, de educación, etcétera, ¿no? Ahora, entonces, de hecho, nosotros en el libro planteamos que el presupuesto de una reorientación del desarrollo de la industria hacia la innovación de los servicios, dejando digamos atrás la modalidad rentista monopólica, pasa necesariamente por esta reorientación en el desarrollo del país. A mí me parece que es en ese sentido, o sea, en el sentido de si no se da este proceso, las perspectivas del desarrollo de la infraestructura, pregunta que hacía Daniel, me parece que son francamente pesimistas, ¿no? Yo creo que para el desarrollo de la inversión, en particular en infraestructura, en la industria, requeriría de una modalidad en la cual, digamos, el conjunto de operadores concurriera en procesos de inversión en la infraestructura, pero bajo la condición de una modalidad de acceso abierto a la infraestructura. O sea, es decir, solamente podría lograrse un acuerdo entre operadores para digamos, reunir los fondos necesarios para colmar el enorme rezago en la inversión en infraestructura, si existiera la garantía de que
todo ese conjunto de operadores que concurrían en los procesos de inversión podrían acceder posteriormente a esa nueva infraestructura, ¿no? Que sería una modalidad de desarrollo de la infraestructura totalmente diferente a lo que se ha estado haciendo en el país tradicionalmente, ¿no? Creo que en ese sentido la experiencia de los países europeos es muy aleccionadora, ¿no? O sea, realmente creo que los países europeos están a la vanguardia en lo que tiene que ver con la regulación, no solamente en términos de reglamentación, sino de participación social en los procesos que tienen que ver con la industria. Entonces, por un lado es la concurrencia de los operadores en los procesos de inversión bajo la condición del acceso abierto en todo el conjunto de la infraestructura, ¿no? O sea, incluyendo la última milla. Y por otro lado es la necesidad de que los grandes usuarios de la infraestructura también concurran en ese proceso de inversión en infraestructura. Por grandes usuarios me refiero por ejemplo, a agentes ubicados en la educación, en la salud, en la investigación, al propio gobierno, ¿no? Que están directamente, por ejemplo, ahora, un área de desarrollo estratégica para el desarrollo de la salud es la telemedicina, ¿no? Entonces, para que la telemedicina pueda aplicarse en México se necesita que haya cobertura de banda ancha generalizada, ¿no? Para que realmente tenga, rinda todas las potencialidades contenidas en este desarrollo. Entonces, para eso se necesitaría la concurrencia de grandes instituciones como el IMSS, por ejemplo, ¿no? En la inversión en infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente estos grandes usuarios serán quienes en gran medida consuman el acceso a la banda ancha, ¿no? Entonces, creo que es una modalidad que se está aplicando en muchos países de Europa, ¿no? Entonces, particularmente los escandinavos, que han tenido un progreso muy importante en este sentido, ¿no? Entonces, pero obviamente, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, esto implica un acuerdo entre grandes operadores, un acuerdo entre grandes usuarios, que necesariamente implica una nueva perspectiva de país y de desarrollo estratégico, que no la hay en el país. Pero creo que solamente bajo una modalidad de este tipo podría lograrse, podría el país, remontar el rezago infraestructural que tiene, ¿no? Gracias. Muy breve. ¿Y la edición digital? Hagan fluir esta experiencia y este material más tratándose de estos temas. Con respecto a eso, un agradecimiento a Roberto Guerra, que fue nuestro editor, y bueno, a lo mejor ahorita saliendo me pega, pero es una edición que está en la página del instituto, está la edición digital, pero digamos que un libro físicamente tiene un poder simbólico inigualable, ¿no? No está caro. Está el PDF. No está el libro digital, ¿no? Pero está el PDF ahí, ¿no? Entonces cualquiera está libre. Yo quería aclarar eso también, pues, contribuyendo al movimiento de los... Pásale el micrófono. Eso. También al acceso abierto que menciona Sergio. Roberto, para que quede grabado de nuevo. Que quede grabado. Sí, bueno, en contribución al movimiento de los indignados que ha mencionado Rafael repetidas veces y Sergio también avala. Y además, en cuanto al acceso abierto, pues sí, ya Sergio desde un inicio me pedía todos los archivos y ese archivo pues está disponible, el libro está, aunque sea en PDF, como ya se dijo, pero quien quiera puede consultarlo, puede hacer tweets de ahí, puede hacer el movimiento social consecuente, la distribución necesaria, pues, en los grupos que deben tener acceso a todo este material efectivamente muy importante, y pues ahí nos detenemos por el momento, pues. No es necesario comprar
el libro. Nosotros no somos vendedores fundamentalmente, sino eso, impulsores de un conocimiento que es necesario que tenga el resto de la sociedad, ¿no? Nada más. Gracias, Roberto. Muy bien, gracias a ustedes por su asistencia y participación, gracias a la mesa. Está la invitación para leer el libro, digital o material. Gracias. Mil gracias. La enviamos desde ayer y la de hoy era un recordatorio de que lo podían acceder en línea.